El Santo Evangelio para el día de hoy está tomado de San Mateo capítulo 3 versos 1 al 12. San Mateo capítulo 3 versos 1 al 12. Y dicen de la siguiente manera. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y se quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Palabra de Dios. Gloria a ti, oh Cristo. Miremos en este segundo de Adviento cómo Juan el Bautista preparó a los hombres para la llegada del Salvador, y cómo nosotros debemos prepararnos para la llegada del Salvador. Yo voy a citar un teólogo del siglo pasado, tiene más de un siglo, pero es propicio para nuestro día de hoy. Este teólogo dijo una vez: tomen conciencia en sentido opuesto, y ustedes también podrían convertir las iglesias en salones de baile. Y de hecho, en países que fueron de origen cristiano, y que el cristianismo fue su bandera, hoy sus iglesias son salones de baile. Donde se inició la reforma por allá en Alemania, muchas iglesias ya no son más que museos. Y en Ginebra está siendo peor, en las iglesias que fueron calvinistas. Sí hay salones de baile, sí hay bares, sí hay museos. Pero, ¿qué era lo que este teólogo quería decir? ¿Qué era lo que quería decir? Este teólogo simplemente quería enfocar lo siguiente: si la gente ya no está afligida por sus pecados, si no se preguntan más sobre qué podría pasarles si murieran, si no se preocupan más acerca de la ira y castigo de Dios, entonces la iglesia ya no tendría una razón verdadera para existir. Entonces la iglesia ya no serviría para ningún propósito útil en este mundo. La iglesia habría ya dejado de anunciar el santo evangelio. Y aunque este hombre en gran parte de su teología estaba equivocado en muchas cosas, estaba más o menos correcto sobre lo que estaba diciendo. Y citando esto, nosotros podríamos decirlo respecto no solo a la iglesia, sino acerca de la celebración de la Navidad. Si ustedes, creyentes, no toman la conciencia seria
o si empiezan a pensar en el sentido opuesto como este mundo, ustedes también podrían convertir la celebración de la Navidad en una celebración como cualquier día festivo, como el día de la independencia, o en una celebración pagana, familiar, donde todos se reúnen a rumbear o a tomar licor. ¿Por qué? Si la gente ya no está afligida por sus pecados, si no se preocupan más acerca de la ira y del castigo de Dios, entonces el nacimiento del Señor Jesús en Belén puede tener poco o nada significado para ellos. Simplemente es un mes de quemar pólvora, como se hace aquí en Medellín, Colombia, o simplemente es una fiesta pagana donde todos se emborrachan y cometen toda clase de disensiones. Porque no hay sentido. Si ya no se afligen por sus pecados, si ya no se preocupan acerca de la ira y el castigo de Dios, tampoco van a saber que Él vino a rescatar a su pueblo del pecado. Así lo dice la Biblia. Pero si la gente no ve más que necesitan la salvación a causa de sus pecados, entonces el nacimiento de Jesús pierde todo motivo y todo propósito en sus pensamientos. Y la celebración de Navidad, aún para muchos, pierde su objetivo central. Por eso es que la iglesia cristiana siempre ha considerado la época de Adviento como un tiempo de arrepentimiento, un tiempo para recordarnos a nosotros mismos que somos pecadores, que necesitamos la salvación, que por nosotros mismos ya merecemos el infierno. Y cuando cantamos en esta época para estar alegres, podríamos recordar también que esta es la época para hacer ciertos juicios serios sobre si no estamos perdiendo algo verdaderamente valioso, si no estamos perdiendo el verdadero gozo de la Navidad, ya que no hemos dado la suficiente consideración a cómo sería nuestra vida en realidad. O aún más importante, cómo sería nuestra muerte si el Señor Jesucristo no hubiese venido a este mundo. Y podemos dar alguna consideración en nuestra mente si perdemos el objetivo de la Navidad, ¿a dónde iremos a parar al morir? Y por eso, como Juan el Bautista preparó a los hombres para la llegada del Salvador, nosotros también nos preparamos para la llegada del Salvador. Juan lo hizo en dos maneras. La primera, que necesitaban una preparación especial. Y nosotros necesitamos una preparación especial. Y la segunda, requiriendo un cambio de corazón o arrepentimiento. Hablemos de la primera parte para este segundo domingo de Adviento. La necesidad de una preparación especial. Cuando nuestro texto nos dice que muchas de las personas que llegaban a oír la predicación de Juan el Bautista eran saduceos y fariseos, nos da la ocasión de explicar la necesidad de una preparación especial. Los hombres de estas dos sectas, los fariseos y los saduceos, son bien conocidos por todos nosotros. En nuestros textos bíblicos del Nuevo Testamento se habla constantemente de ellos. Estamos acostumbrados a pensar que ellos son como gente mala y perversa. Y de hecho, cuando uno quiere catalogar mal a una persona, simplemente le dice: usted es un fariseo. Y ellos pudieron haber sido malos desde el punto de vista cristiano. Pero lo que usted no puede olvidar es que generalmente no fueron hombres malos a los ojos de la sociedad, a los ojos del mundo general. En realidad, desde este punto de vista secular, frente a la sociedad,
los saduceos y los fariseos fueron unas de las mejores personas que habitaron el mundo. Y en este caso que vivieron en Jerusalén. Es más, si pensamos como piensa la iglesia actual, como piensa el mundo actual, sería un honor nosotros estar bautizando fariseos y saduceos. Sería un honor para Juan estaría admirado de ver que llegaban los fariseos y los saduceos. Y si Juan hubiera seguido las normas de este mundo a su juicio, se hubiera sentido altamente honrado de tener gente como esta, como los fariseos y los saduceos, que vinieron a oír su predicación. Pero no fue así. Él los llamó una generación de víboras. Entonces, si ellos fueron tan buena gente, ¿por qué son tan severamente condenados en el Nuevo Testamento? Y la respuesta a esta pregunta puede ser de mucha importancia para nosotros, para nuestra preparación en este Adviento para la Navidad. Y vamos a describirlos a cada uno. Los saduceos fueron una secta muy importante en la iglesia judía. Muchos de los principales sacerdotes pertenecieron a este grupo. Ellos creyeron generalmente que un hombre tiene que llevar una vida decente en este mundo. Y en verdad eran muy decentes. Pero también creyeron que esta vida es todo lo que hay. En la existencia, ellos no creyeron en un alma inmortal. No creyeron en la resurrección del cuerpo. En otras palabras, para los saduceos no hay vida después de la muerte. No hay cielo y no hay infierno. Pero eran gentes muy decentes. Y a la gente que cree eso, como lo hemos visto en este mundo actual, gente que constantemente tengo que enfrentar. Mi esposa y yo nos encontramos con un taxista que nos hablaba de esto y fue una confrontación un poco fuerte y seria. La gente que cree y que está persuadida de eso, de que no hay cielo ni infierno, y que persuade a otros para creer eso, la Navidad, la celebración del nacimiento del Señor Jesús, nunca puede significar lo que debe significar. Para ellos no tiene sentido. Ellos simplemente tendrán que esperar hasta la segunda venida de Cristo, como lo dice nuestro credo apostólico, que de allí vendrá por segunda vez a juzgar a los vivos y muertos. Tendrán que esperarlo. Ahí descubrirán lo equivocados que estaban. Y si recordamos esto, también podamos entender por qué Juan le dijo a estas personas en las últimas palabras de nuestro texto, que algún día el Señor vendría a recoger su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Usando esta descripción, Juan le recordó a los saduceos que hay un cielo y que hay un infierno. Entonces, la primera llegada de Cristo también empezará a tener verdadero significado y verdadera importancia para nosotros. Porque Juan aquí nos está recordando que si hay un cielo y si hay un infierno. Ahora, hablemos de los fariseos. Los fariseos sí creyeron en eso. Creyeron en el cielo y creyeron en el infierno. Y en realidad esta doctrina era de suma importancia para los fariseos. Sin embargo, la Biblia también nos condena como gente mala. Y eran los más estrictos de la ley ante los ojos humanos, eran los más buena gente. Repetimos que los fariseos, desde el punto de vista de este mundo, fueron gente ejemplar. Fueron unas de las personas más respetables ante la sociedad, personas de renombre en Jerusalén.
El apóstol Pablo, quien era fariseo, los llamó la secta más estricta entre los judíos para cumplir las leyes. Y su principal problema, desde el punto de vista cristiano, era que creían que eran lo suficientemente buenos para ir al cielo. Eran judíos, se consideraron a sí mismos ser el pueblo elegido de Dios, eran hijos de Abraham. Llevaron vidas muy respetables y se esforzaban por ser ejemplares. Y todo esto estaban seguros que los mantendría en un buen lugar cuando tuviesen que comparecer ante el trono del juicio. La gente que sigue esta manera de pensar ya no necesita más un salvador. Son tan buena gente, son tan ejemplares, dan limosna, son tan excelentes que no necesitan un salvador. Y al igual que aquellos que no creen que hay un cielo y un infierno, van para él. Si todo lo que se requiere para asegurar que tendremos vida eterna en el cielo es que llevemos una vida decente y honesta, no necesitan un salvador. Ellos piensan que eso va a satisfacer las más altas demandas de la comunidad y así lo van a hacer y van a agradar a la comunidad. Entonces, si muchos de los nuestros también piensan así, que ser buena gente es suficiente y que no necesitan nada más, podemos destruir y acabar con la celebración de la Navidad. Podemos destruir y acabar y suprimir de nuestro calendario litúrgico la Navidad y no recordarla nunca, nunca más. Si somos tan buena gente que hemos ganado todo, no necesitamos más. No desearíamos nosotros acá, y quizás los que me están escuchando allá, no desearíamos clasificarnos a nosotros mismos como saduceos o fariseos, porque creemos que hay una vida después de la muerte y que hay un cielo y un infierno. Al menos eso es lo que decimos que creemos. Eso es lo que podemos pronunciar con nuestros labios. Pero en realidad el cielo y el infierno ocupan un pensamiento importante en nuestras vidas. Ocupan un lugar importante en nuestro pensamiento. O tenemos la tendencia de ver una buena película en plataformas, de prender el celular cada vez que estos pensamientos angustiosos del cielo o del infierno vienen a nosotros y son aburridos para nosotros. ¿Cuántas veces pensamos en el cielo o en el infierno cada día de nuestra vida? ¿De qué tan convencidos estamos realmente de que la clase de vida que vivimos no es lo suficientemente buena para llevarnos al cielo? Si usted cree que debe ser muy bueno para ir al cielo, ¿se ha preguntado qué tan bueno es para ir al cielo? Y si Dios nos diera lo que merecemos por ser tan buenos para ir al cielo, yo creo que cada uno de nosotros estaría perdido eternamente. Y está la otra parte, que estas preguntas ya son tan familiares para nosotros, que las hemos oído con tanta frecuencia, que en vez de pensar un poco en ellas, frecuentemente estamos decididos a rechazarlas o simplemente a decir, sí, nosotros fuimos a la iglesia hoy y escuchamos el mismo sermón de siempre, el mismo viejo sermón que año tras año estábamos escuchando. Como me contestó uno en Instagram, hablando de este tema, él simplemente me dijo, un loro viejo repitiendo. Y ahí está el comentario. Pero eso nos debe llevar a nuestro segundo punto,
requiriendo un cambio de corazón, un arrepentimiento. Y estas son las cosas que nosotros solo deberíamos pensar y aprender a tomar seriamente. Si son verdaderamente, usted y yo, si intentamos verdaderamente celebrar la Navidad con la alegría que Dios desea que la celebremos y que encontremos en esta Navidad, debemos pensarlo seriamente. Y por esa razón Juan el Bautista llamó a los hombres al arrepentimiento cuando vino a prepararlos para la llegada del Señor Jesús. Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos está aquí con nosotros. Y arrepentimiento significa girar en U, y en realidad también significa cambiar de opinión, pensar en forma diferente de lo que uno ordinariamente piensa. Pues el apóstol Pablo dice en versión popular, Dios habla hoy, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad del Señor. Un saduceo se arrepentiría si verdaderamente empezara a creer que hay una vida después de la muerte, que hay un cielo y un infierno, que uno o el otro es la destinación eterna del hombre cuando muere, que no hay más, no hay purgatorio, no hay limbo, no hay nada de lo que el hombre pueda inventar. Un hombre que acepta esas verdades por una parte, pero nunca piensa mucho acerca de ellas y que nunca deja que el pensamiento del infierno lo preocupe, es en realidad tan malo como los saduceos desde un punto de vista práctico. Porque este también necesita cambiar de opinión, necesita arrepentirse. Porque muchas veces nosotros somos ligeros a confesar con nuestra boca, sí, yo creo en el cielo y en el infierno, pero a mí no me preocupa eso. Y entonces tienden a cambiarlo por otras cosas. Y algunos creen hasta que pueden reencarnar en cucarachas. No se dan cuenta que los pueden pisar. Y si por otro lado, pongamos un ejemplo, los pensamientos de un hombre tienen una prioridad de tal forma que es más importante para él una victoria de su equipo de fútbol, de su hinchada, de su equipo favorito, que se van y abandonan todo para ir a ver cómo gana su equipo. Que la pregunta, ¿a dónde iría en la eternidad? Pero no le presta atención porque la emoción de su fútbol es mejor. Él también necesita tener un cambio total de opinión y dar las prioridades a esto. Lo que tenemos que aprender no es solo que hay un cielo y un infierno, sino también que el cielo y el infierno son lugares donde nosotros y todos los hombres tendremos que pasar toda una eternidad, y que nuestra vida no puede ser simplemente como una pluma que vuela por donde el viento la lleva. Que por eso Dios instituyó la Santa Iglesia. Si esa pregunta se vuelve tan importante para nosotros como debería ser, si empezamos a pensar en ello de la manera que Dios quiere que lo pensemos, entonces también aprenderemos a entender muy rápidamente por qué el nacimiento del niño Jesús en Belén es tan importante para nosotros. Porque esto es en realidad algo sobre lo que podemos regocijarnos con un gozo indescriptible. Os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador. Y por otra parte, cuando un fariseo cambia de opinión
o se arrepiente, dejará de pensar de sí mismo como alguien que es lo suficientemente bueno para ir al cielo. Como decían años atrás, aquí dejará de ser un hombre cohet. No fuma, no bebe, le hace el bien al prójimo. Es un ejemplo. Y comprenderá que las palabras de nuestro texto, que él es un mal árbol que merece ser cortado y echado al fuego. Y si pensamos esto acerca de nosotros mismos, si estamos convencidos verdaderamente de que hemos llevado la clase de vida que merece la condenación eterna, porque nos creemos superiores, porque nos creemos mejores, porque somos un ejemplo para la sociedad. Y la Biblia sí dice que nosotros hemos vivido esa clase de vida. Todas nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. Entonces también sabremos por qué es tan importante que el Hijo de Dios deba estar situado en un pesebre. Comprenderemos la importancia del nacimiento del niño Dios, porque Él después debe morir en una cruz, tal como lo hizo nuestro Salvador. Ahí comprenderemos perfectamente que ese Cristo, ese Dios eterno, se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarlo a usted, para salvarme a mí. Comprenderemos que lo necesitamos a Él y que esta temporada nos preparamos para celebrar correctamente la Navidad y dar gracias a Dios nuestro Padre por el nacimiento de Cristo en un pesebre. No es una fiesta idolátrica como nos la quieren hacer pensar muchos hoy en día. No. Hay un viejo himno que nos dice: cuando los pecadores vean su condición perdida y sientan la pesada carga del pecado, y Jesús venga en su misión para curar internamente el corazón enfermo del pecado, toda tristeza tiene que huir ante su gracia y gozo divino llegará a su casa. Cuando comprendamos que no tenemos nada que darle a Dios y que el cielo y el infierno son reales y que por la gracia de Dios en Cristo hemos sido salvados, miraremos con gozo el nacimiento de Cristo en ese pesebre. Y eso fue lo que Lutero quiso decir cuando dijo que Dios quiere hacernos felices, que cuando Dios quiere hacernos felices, empieza por hacernos infelices, mostrando nuestro pecado y nuestra miseria. Y Dios nos ayuda